Dueño solo puede grabar, ok. Exacto. Bueno, ahora sí estamos grabando. Otra forma de aplicar el blur un poco más óptima, búsquenla, la dejo en el chat, se llama Kawase Blur. Y es una especie de kernel que lo que va haciendo es tomar valores de las puntas, ¿sí? Yo tengo mi píxel acá, entonces lo que hace este es tomar valor de las puntas e ir aproximando hacia el centro en cada pasada, y son varias pasadas. Y de esta manera es un blur raro, pero mucho más performante, ¿sí? Búsquenlo si quieren. Pero vamos a arrancar con la clase, ¿sí? Bueno, Physically Based Rendering. Physically Based Rendering es un conjunto de técnicas que se adecúan a un sistema, ¿sí? Un sistema de Physically Based Rendering que lo que hace es simular la luz. Como teníamos Phong, que también simulaba la luz, bueno, Physically Based Rendering lo que hace es simularla un poco más cerca de las propiedades físicas, ¿sí? Antes de entrar vamos a repasar Blink, ¿sí? No se olviden de nada de esto, ¿sí? Tenemos nuestra componente ambiente, difusa y especular, con valores que dependen del material, ¿sí? Que son las K en este caso, y la fórmula para calcular cada uno, ¿sí? Recuerden, bueno, el N de Hotel para la componente difusa, que nos decía si un píxel está alineado hacia la luz o no, ¿sí? Si la normal de ese píxel está alineada hacia la luz. El n.h, sí, que nos decía que si la normal de ese píxel está alineada al vector h, que es el vector especular, ¿sí? Y bueno, en base a esos valores se calculan estos, ¿sí? Solo recuerden qué significan y cómo impactan en nuestra imagen, ¿sí? Una consulta. Sí, El dot devolvió el coseno, ¿no? Del ángulo. el dot devuelve el ángulo del coseno. Perdón, el coseno del ángulo, ahí está. Ah, ok, buenísimo. Entonces, para ponerlo simple, dot devuelve 0 si mis vectores son perpendiculares, devuelve -1 si mis vectores son contrarios, o 1 si mis vectores son paralelos. Y valores en el medio, obviamente, según los valores en el medio, ¿no? Buenísimo. Bueno, antes de entrar en PBR tenemos que ver HDR, ¿sí? HDR es un conjunto de técnicas, en realidad es una técnica sola que se hace al final de todo nuestro pipeline, que la tenemos que hacer nosotros como desarrolladores de aplicación gráfica, ¿sí? Y la idea atrás de HDR es la siguiente. Cuando nosotros escribimos en el frame buffer final, ¿sí? Cuando hacemos render y no tenemos ningún postprocesado, ni cambiamos el frame buffer, ni nada, es decir, el frame buffer que va a pantalla, los valores que definimos en nuestro píxel, ¿sí? En nuestro pixel shader, y que van a ese frame buffer, se recortan entre 0 y 1, ¿sí? Ustedes ya lo vieron eso, no pueden pasarse del 1, ni ir para -1, por ejemplo. Todo se recorta entre 0 y 1, ¿sí? Ese rango se conoce como Low Dynamic Range, ¿sí? Eso nos da algunas condiciones, ¿sí? Porque tenemos que operar nuestra luz en base a eso. Pero, ¿qué pasa si la iluminación de nuestra escena supera 1? ¿Qué mostramos en ese fragmento? ¿Sí? No, sería incorrecto, o sea, sería correcto mostrar 1, pero perdemos información, ¿sí? Porque si el valor de una escena, el valor lumínico de un píxel me da 2, por ejemplo, y yo lo recorto a 1 porque se recorta solo, ¿sí? Al final de todo, y estoy perdiendo información. Eh, una solución es, que es la peor si no lo hagan, es bajar todos los valores lumínicos de mis luces para que, sumados, la iluminación total dé menor que 1. Pero esto no es bueno porque, de nuevo, puedo seguir perdiendo información y tengo que tunear estos valores. Además, estos valores no son reales, ¿sí? No reflejan la realidad lumínica de la fuente de luz. Entonces, la solución viene por el lado de dejar que los valores superen al 1, ¿sí? Y escribirlos todos en un frame buffer HDR, ¿sí? Esto quiere decir que lo escribimos en una textura que tiene permitido superar al 1 del LDR, ¿sí? Y se llama HDR, High Dynamic Range, porque tiene permitido esto. Entonces, acá podemos escribir los valores que querramos por píxel, ¿sí? Por ejemplo, un píxel puede valer 10, 10, 10, ¿sí?
No hay ningún problema con eso. El tema es que la pantalla es la pantalla y al final de todo tenemos que, de vuelta, devolver valores entre 0 y 1. Entonces vamos a aplicar un algoritmo que se llama tone mapping, ¿sí? Que es un set de algoritmos, hay millones, que lo que hace es tomar valores HDR, o sea, valores que ya superan del 0 al, o sea, superan del 0 al 1 y pueden ir de 0 al lo que sea, y pasarlos a valores de 0 a 1, ¿sí? Y haciendo esto lo volvemos de nuevo a LDR, ¿sí? Igual una consulta. Sí, ¿Un valor mayor a 1 representa algo? es que en la pantalla vos no podés mostrar valores mayores que 1 o menores que 0. No podés decirle a la pantalla, che, este píxel es más que blanco, porque la pantalla del blanco es el FFFF o 1 y ya está. O sea, no hay más blanco que eso. Vos no podés ir más blanco que la pantalla, ¿sí? Lo que podés hacer es tener todos tus cálculos de luz en HDR, es decir, que superen al 1, y después hacer un algoritmo que vuelva todo eso al 1, ¿sí? ¿Se entiende? Pero, o sea, Sí. si es mayor a 1, entonces no sería información que no necesitas o la necesitas por algo. Es que sí la necesitas, porque aunque vos quemes un píxel, es decir, que te pases del 1, vos deberías saber qué valor hay en ese píxel, ¿sí? O querés saberlo. ¿Sí? Vamos a ver, esta es una imagen de fotografía, ¿sí? Ahora voy a explicar cómo se usa esta técnica en fotografía, es un poco diferente, pero fíjate que en estos valores de acá vos estás perdiendo información y vos querés esa información. Esa información la tenés acá, por ejemplo, ¿sí? Lo que hacen una técnica de fotografía muy común es agarrar imágenes con distintos grados de exposición y combinarlas en una. Entonces, preservar los detalles oscuros, ¿sí? Que están acá, por ejemplo, y también tenés la información de la luz de la escena a mayor exposición, ¿sí? Entonces, esto es una imagen imposible, no se puede lograr esto con una cámara y una sola foto, ¿sí? No sé si no sé si se ve esto. O sea, esto es lo que hace fotografía, agarrar tres imágenes distintas y tratar de conservar los detalles de las tres, fusionándolas en una imagen sola, ¿sí? ¿Se Pero entiende Ahora, por qué tres está fotos pasando de tres esto? cámaras son. ¿cómo? O sea, ¿serían 3 fotos de 3 cámaras diferentes No, o...? son tres fotos de la misma cámara con distinto grado de exposición, es decir, que tienen un valor lumínico distinto, ¿sí? Y la idea de esto es conservar los detalles oscuros y conservar los detalles lumínicos sin perder información en ninguno de los dos, ¿sí? Ah, ok, ok. Entendido. Esto Eh, pasa porque el ojo humano no tiene un rango fijo de luminosidad, sino que se va adaptando a la luz ambiente. ¿Vieron como cuando uno, por ejemplo, entra de un día a pleno sol, se mete a un lugar y al principio le parece todo oscuro? Y después el ojo se adapta y de pronto vemos todo iluminado, como si, como si la luz fuera mucho más potente de lo que en realidad es. ¿Ubican ese efecto? Sí, sí. Bueno, ¿eso qué sucede? El ojo, porque en la realidad hay limitados valores de luminancia, ¿eh? De potencia de luz. Generalmente el sol es mucho más fuerte que una lámpara que yo puedo tener adentro, y así. Las computadoras, como las cámaras, etcétera, pueden solamente mostrar un rango limitado de esa luz. En nuestro caso, de 0 a 1, con todos los puntos intermedios que podamos ponerle al 1. ¿Sí? Si son 8 bits, van a ser 255. Si son 16, van a ser un montón más, pero se limitan. Entonces, la técnica de HDR lo que pretende es simular esta capacidad que tiene el ojo humano de adaptarse a diferentes niveles de luminosidad y componerlo todo en una sola imagen. Por eso es que lo que decía Ronald muy bien es que nosotros lo que hacemos es trabajar todo con mucha más definición, con muchos más niveles de luminosidad, y al final, como él supongo va a explicar ahora, comprimirlo todo a unos solos niveles entre el 0 y el 1. ¿Sí? O perfecto, sea, Javi. sin Sí. esa técnica no se podría lograr ese efecto, ¿sería? Es que no, porque sin esa técnica o vas a tener que asegurarte de que todo esté entre el 0 y 1, de alguna forma,
o te vas a pasar y vas a quemar la imagen, ¿sí? Imagínate que tu escena es esta, ¿sí? Y a vos este píxel, o estos píxeles, te dan que su valor lumínico es 20. ¿Qué haces? Acá perdiste información, ¿sí? La idea de esto es no perder la información, ¿sí? Ok, sí, ya entendí. Sí, como bien decía Javi, sí, también hay otras técnicas que lo que hacen es simular mejor todavía nuestra adaptación de los ojos básicamente a de imágenes oscuras a imágenes claras. Si alguna vez estuvimos muy encerrados después de salir al sol, lo habrán visto un montón. En TGS Examples hay un ejemplo de eso, sí, creo que, no me acuerdo cómo se llamaba, pero si miran al piso, se ve oscura la imagen y se adapta a eso, sí, se llama HDR, y si miran al sol, se adapta también a esa imagen, sí. Hay un montón de formas de hacer esto. La más conocida, bueno, sí, creo que es la más conocida, se llama Reinhardt, ¿sí? Lo que hacemos al final de todo, no hay que hacerlo a la mitad, solo hay que hacerlo al final de todo, es agarrar nuestro color y dividirlo por color más 1, ¿sí? Y de esta manera nos aseguramos que esté entre el rango 0 y 1. Esto es una manera, ¿sí? Y da unos resultados, ¿sí? Eh, no sé si jugaron a Uncharted 2, tiene otras maneras de hacer tone mapping. Creo que al estilo filtro de película, y habían investigado cómo hacer la diferencia entre, perdón, cómo llevar una escena a que se vea como una película con esto de tone mapping, y le pasó el trapo a Reinhardt para mí, pero bueno, hay un montón de técnicas, sí. Eh, o sea, la técnica óptima en realidad sería agarrar toda la escena, tomar todos los píxeles de la escena, promediarlos y ajustar toda la iluminación en base a ese valor promedio. Pero eso es muy costoso, sí. Es totalmente costoso. Así que lo que hacemos es poner un paso al final que se encargue de esto o usar otras técnicas, ¿sí? ¿Una pregunta hasta acá? Bueno. La idea de que veamos esto ahora es que todo lo que trabajemos ahora esté en HDR y al final de todos nuestros shaders depende de si todo va a un full screen quad, ¿sí? Si todo va a un full screen quad con un shader, lo hacemos ahí, este algoritmo de tone mapping, y si estamos dibujando meshes directo a la escena, la idea es que su shader tenga el tone mapping al final, ¿sí? Bueno, Si sí. no, si les queda algo poco claro, pregúntenlo ahora. Es muy importante que se entienda esto porque si no el resto de la clase va a ser como el monito en la cabeza de Homero con los Simares, chicos. Así que pregunten, no tengan miedo. Lo que no se haya entendido, lo volvemos a explicar. ¿Y esto ponerle le costaría 3 pasadas al render o? No, esto se hace una vez por píxel, ¿sí? Y de nuevo, depende de si lo estás haciendo, por ejemplo, vos tenés un full screen quad, ¿sí? Es decir, dibujaste toda tu escena, y lo metiste todo en un full screen quad, ¿sí? Dibujaste la escena, ¿sí? Esto lo pusiste en un frame buffer, y este frame buffer fue para un full screen quad. El shader que corras en este full screen quad, que lo que va a hacer es dibujar estos píxeles en pantalla en base a tu textura, bla, 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 tiene que usar al final esto, ¿sí? Al final, y solo al final. Ok, buenísimo. Si en el caso contrario, tu escena son solo meshes que van a pantalla, ¿sí? En cada mesh, y en cada shader de cada mesh, si es uno lo pones en uno, si es en todos lo pones en todos, al final tiene que estar esto, ¿sí? Y esta es una técnica, ¿sí? Puede haber otras. Bueno, Buenísimo, 10 puntos. genial, voy a seguir. PBR, ahora sí. Un sistema de PBR tiene que tener 3 características, ¿sí? Primero que nada, tiene que abarcar un modelo de microfacetas. Ya lo vamos a ver bien, ¿sí? Es decir, que simule los pliegues y la rugosidad de un material, ¿sí? Segundo, tiene que respetar la ley de conservación de la energía. Ya lo vieron en física, lo vamos a volver a ver.
Y por último, y un poco más rebuscado, que use una función de BDRF basada en física. Ya lo vamos a ver, ¿sí? Primero, o sea, tiene que cumplir con estas tres cosas sí o sí. Primero, vamos con el modelo de microfacetas. El modelo de microfacetas es, como ya dije, modelar la rugosidad, ¿sí? Y los pliegues que tiene un material. Cuando vemos un material, tiene como partecitas muy chiquitas, este material que pueden estar plegadas o pueden estar alineadas, ¿sí? De hecho, lo vamos a ver acá, una superficie áspera. Y esto cambia cómo incide la luz. O sea, la luz incide igual, pero cambia cómo se refleja y se refracta la luz, ¿sí? Si la superficie es áspera y nuestra luz incide, la luz que rebota va a ser más caótica, ¿sí? Los rayos van a estar dispuestos de manera más caótica. Si por lo contrario nuestra superficie es un poco más lisa, ¿sí? Los rayos que rebotan van a ser mucho más alineados y van a cumplir con esto de tener el mismo ángulo incidente. Esto lo mide un valor que se llama roughness, que es, no sé si existe la palabra aspereza o rugosidad, podemos usar, ¿sí? Y la idea es generar este efecto. Que mientras más rugoso es un material, su luz se esparce más, ¿sí? Sobre su superficie, pero mientras menos rugoso es, su luz se esparce menos y es más definida, ¿sí? Fíjense que esto encima respeta el modelo de conservación de la energía, porque en este caso la energía está mucho más concentrada en este punto y menos salida para todos lados. Y en este caso, la energía está concentrada en todos los puntos, o al menos donde incide la luz, pero tiene mucha menos potencia, ¿sí? Pero lo que incide es lo mismo, ¿sí? ¿Se ve? ¿Cómo venimos con esto? ¿Bien? Bueno, voy a seguir. Conservación de la energía, ¿sí? Esto ya lo vieron en Física 1. Cuando un rayo de luz incide en una superficie, lo que pasa es que este rayo se divide, podríamos decir que se divide en dos partes, una que se refleja y una que se refracta. Ya lo vimos en FON como la reflejada la vimos como especular y la refractada la vimos como difusa, ¿sí? Entonces, lo que establece esta ley de conservación de la energía es que la luz que entra, ¿sí? En un medio o un material, siempre es mayor o igual a la que sale, ¿sí? Nunca podemos generar energía así de la nada y decir refleja más energía de la que incide, ¿sí? Entonces tenemos el ángulo que refleja, ¿sí? Y el ángulo que incide, que lo que hace es rebotar contra las moléculas de este material hasta salir, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando rebota contra las moléculas? Pregunto, ¿alguien sabe qué es lo que pierde? Luminosidad, Bueno, sí, y además la pierde, pero en realidad la genera otra energía en forma de... calor. Muy bien, esto se refleja en calor, ¿sí? Y eventualmente este rayo deja el medio, ¿sí? Entonces, bueno, repasando un poco, la energía de la luz entrante siempre va a ser mayor que la energía de la luz saliente, o igual, pero bueno, es muy difícil que sea igual. Y la energía de la luz entrante es mayor que, bueno, la suma de la refractada más la reflejada. Podríamos decir entonces que la cantidad de refractada y reflejada son mutuamente excluyentes en su cantidad, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me entran 100% de luz y la reflejada es 40%, la refractada puede ser 60% o menos, ¿sí? Nunca más. Bueno, ahora viene una técnica un poco más complicada, ¿sí? Por suerte no lo vamos a ver porque requiere una materia aparte, como diría Javi. Eh, Subsurface Scattering es básicamente el estudio de las técnicas de cuando la luz incide en un medio, pero en vez de salir, ¿sí? Por el mismo punto y más o menos en la misma dirección, sale por otro punto del material, ¿sí? ¿Qué pasa con esto?
Tenemos luz que incide en una parte del material y que sale por otra. ¿Sí? Esto es, ya lo anticipo, es muy costoso de hacer. Generalmente no se hace en real time. Creo que Frostbite tiene un estudio sobre esto, pero creo que no se usó en sus juegos, pero tiene todo un estudio de subsurface scattering. Y bueno, en los materiales que más se puede ver esto es en cera o en piel humana, como orejas, ¿sí? Acá se ve un poco mejor, fíjense que es esa luz roja que es como si tuviésemos la luz atrás de esta estatua, ¿sí? Como si estuviese atrás. Pero bueno, esto es complicado de hacer, no lo vamos a abarcar, solo tenemos que mencionar que existe y hay muchas técnicas para resolverlo, pero hoy no vamos a ver ninguna. Bueno, además de todo esto de conservación de energía, tenemos que especificar que las superficies metálicas son muy distintas a otros tipos de materiales y las distinguimos. ¿Por qué? Porque las superficies metálicas casi, sí, casi, no muestran luz difusa. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien reflejan una parte, todo lo que entra en el medio se disipa en forma de calor y no sale, ¿sí? Eso quiere decir que no muestra luz difusa. En realidad lo que hace es mostrar de un 70 a un 100% de luz difusa, ¿sí? Depende del material. Fíjense, este es un excelente gráfico que muestra lo que pasa cuando, o sea, la escala de rugosidad y qué tan metálico es un material. Por ejemplo, acá tenemos algo que es súper metálico y súper pulido, ¿sí? Fíjense que se ve como si fuese un espejo. Fíjense que acá tenemos algo que es súper metálico, pero súper áspero o rugoso. Entonces, como no refleja luz difusa, es como si esto estuviese casi no iluminado. En realidad sí está iluminado, pero no refleja luz difusa y la parte especular, es decir, el espejo, está muy difuminado, ¿sí? Por otro lado, podemos ver que la parte, que un material no metálico y nada rugoso, o sea, totalmente pulido, se ve muy bien las reflexiones, pero toma mucho el componente difuso. Por ejemplo, podemos tomar esto como una bola de pool, por ejemplo, que es algo que está súper pulido. Si ven una bola de pool, el material debe ser parecido a este o a este. Pero bueno, esta es una escala de algunos materiales que podemos medir según rugosidad y qué tan metálico es, ¿sí? Una cosa más es que algunos motores admiten que un material sea metálico o no sea metálico, es decir, binario, y otros materiales admiten cosas en el medio. Otros motores admiten cosas en el medio, ¿no? Como este, que bueno, algo puede ser 50% metálico. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Y los rangos de qué valores a qué valores va? De 0 a 1, ¿sí? Ah, ok. Un material se mide de 0 a 1, ¿sí? Son todos escalares estos, por suerte. Bueno, acá como dije, absorben 70-100% de la luz difusa, por lo tanto la misma no sale del medio, ¿sí? Entonces, la mayoría de nuestras cosas en PBR van a rondar en estos dos valores, roughness y metallic, ¿sí? Bueno, y ahora viene la parte matemática, ¿sí? Volviendo a la render equation, que supongo que nadie le extrañaba, vamos a extraer una parte que se llama ecuación de reflectancia, ¿sí? Que es este cacho que están acá. Yo les prometo que hoy no vamos a resolver ninguna integral, ¿sí? No se asusten, hoy no se resuelven integrales, al menos de modo analítico, cero integrales, ¿sí? Esta parte de reflectancia lo que hace es usar principios de radiometría, ¿sí? Y radiometría es la medición de radiación electromagnética, y si bien hay un montón, nos interesa, o sea, hay un montón de magnitudes, ¿no? Nos interesa L, que es radiancia, ¿sí? Y la radiancia es la magnitud de una luz, ¿sí? Podemos medir la magnitud de una luz con L. Bueno, definimos flujo radiante, ¿sí? Como la energía que transmite una fuente de luz, y está medido en watts, ¿sí? Una
magnitud que ya conocen seguro. Y no sé si se acuerdan, en la clase de iluminación hemos visto que la luz es un conjunto de energía transmitida por ondas, ¿sí? Y esas ondas tienen una longitud. Y depende de la longitud de onda, cambia el color, ¿sí? Esto está en nanómetros, ¿sí? Y pasándome de este rango voy a la ultravioleta, y pasándome de este rango voy a infrarrojo, ¿sí? Como no vamos a modelar nada en longitudes de onda, vamos a usar flujo radiante en RGB, ¿sí? Lo que vamos a usar es una luz, tiene un color RGB, que es su flujo radiante, y punto. No hay ondas, ¿sí? Pero bueno, sepamos que por atrás existe. ¿Alguna pregunta con esto? Todo lo que estamos viendo ahora va a ir a parar a un solo shader, por suerte, así que ya lo vamos a ver práctico y aplicado después, ¿sí? Ahora bien, vamos a definir ángulo sólido. Ustedes conocen los radianes, ¿sí? El radian es una magnitud que mide la apertura de un ángulo en 2 dimensiones, y la premisa para los radianes es que la longitud del arco que se forma en el círculo cuyo radio es L está relacionado con el ángulo alfa, ¿sí? Si L, es decir, el arco, ¿sí?, es R, es decir, el radio, tiene la longitud del radio, podemos decir que alfa es un radian, ¿sí? Y si L es 2 pi radianes, entonces, perdón, si L es 2 pi radio, entonces alfa es 2 pi radianes, ¿sí? Es decir, si todo este arco cubre todo el círculo, entonces el alfa, el ángulo de alfa es 2 pi radianes, ¿sí? Hasta acá, nada nuevo. Pero ahora vamos a ver otra magnitud, que son los ángulos sólidos. Los ángulos sólidos son ángulos que miden la apertura de un volumen, ¿sí? Y este volumen básicamente proyecta una superficie en un casquete de esfera, ¿sí? Para pensarlo mejor y olvidarse de todas estas cosas, podemos pensarlo así. Piensen que ustedes están en el medio de una esfera gigante, ¿sí? Están en el centro. Y tienen una linterna, ¿sí? La linterna la prenden y apuntan a una de las paredes de la esfera, ¿no? Y eso hace una forma, ¿sí? Una forma que generalmente va a ser circular, va a tener una superficie, o eso, ¿sí? Ahora, esa forma está relacionada totalmente con la apertura de el cono de luz, ¿sí? Tenemos un cono de luz, y ese cono tiene una apertura medida en una magnitud, vaya alguno a saber cuál, ahora lo vamos a decir, y depende de la apertura del cono de luz de la linterna, va a ser más grande o más chica la superficie en la esfera, ¿sí? ¿Pueden verlo esto? Sí, sí. Bueno, ahora, esa apertura la medimos con un nombre que se llama estereoradian, ¿sí? Así como tenemos radianes, ahora tenemos estereoradianes. Y lo que hace es medir la apertura de un volumen para cubrir una superficie en una esfera, ¿sí? Con las mismas premisas de antes, y ahora la superficie que cubre, o sea, la superficie que cuando yo apunto con la linterna y toca en la pared de la esfera es 4pi por radio al cuadrado, entonces el ángulo este es 4pi estereoradianes, ¿sí? En este caso, sí, y solo en este caso, es como si mi linterna fuese omnidireccional y estuviese proyectando a toda la esfera. De lo mismo que en este caso es como si el ángulo este estuviese cubriendo toda la superficie. Es como si la apertura de esto abarcara todo, porque la superficie cubre toda la esfera, ¿sí? Pero no me voy a meter mucho en eso, porque ahora lo vamos a descartar, pero es importante que lo sepan, ¿sí? Bueno, ya podemos definir lo que es intensidad radiante. Intensidad radiante, entonces, es el flujo radiante sobre el ángulo sólido, ¿sí? Es básicamente si ponemos un casquete alrededor del Sol
y medimos en una superficie cuánto incide el Sol en esa superficie, en realidad no lo medimos en la superficie, lo medimos en la apertura del ángulo que lleva a esa superficie, ¿sí? Se puede pensar como watts sobre estereoradianes, ¿sí? Esta parte, de nuevo, es medio pesada, síganme con esto, vamos a descartarlo todo. Y ahora sí, ahora viene la parte importante, radiancia. La radiancia la vamos a definir así. Voy a dar el caso práctico porque la fórmula es pesadita. Primero voy a dar la fórmula, ¿sí? El diferencial cuadrado de la luz, o del flujo radiante que incide en un área, ¿sí? Sobre la diferencial de área por el diferencial de el ángulo sólido que mide en esta superficie, por el coseno del ángulo, es igual a L, a la radiancia L, ¿sí? Pero ahora vamos a pensar cómo podríamos pensar esto de una manera un poco más práctica. Imagínense que ustedes tienen una esfera, ¿sí? Y adentro de la esfera hay un papel glacé, ¿sí? Que es este área A, que tiene un área, y ese papel glacé está orientado hacia arriba, por ejemplo. Y además la esfera esta tiene un hueco, ¿sí? Por lo que le entra la luz del sol. Bueno, la radiancia entonces se define como el diferencial cuadrado de bla, 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 ¿sí? Para este papel glacé. Fíjense que el coseno del ángulo este es lo mismo que teníamos en la luz difusa en fondo, ¿sí? Es de nuevo el coseno de la normal por la luz. Eso siempre va a estar, no se lo van a sacar nunca de encima. Lo bueno de esto es que, como nuestras luces, o la mayoría de nuestras luces son puntuales, lo que vamos a hacer es achicar el ángulo sólido, porque está en diferencial, ¿no? Lo achicamos, lo achicamos, lo achicamos y queda un rayo solo, ¿sí? Bueno, acá volvemos con la fórmula, pero lo que podemos definir ahora es esto de forma vectorial, ¿sí? Y más importante, también achicamos el área del papel glacé, es como si ahora tuviésemos un papel de carnaval, esos picados, y ahora tenemos un puntito solo y queremos ver cómo incide la luz en ese puntito. Bueno, podemos expresar esto de forma vectorial, ¿sí? Nuestro ángulo sólido ahora es un vector que va hacia la luz, nada nuevo, ya lo vieron, ¿sí? Y nuestro vector que va hacia la vista es el B, ¿sí? Generalmente se llama B, pero acá lo llamamos omega 0, ¿sí? Bueno, perdón, la ecuación ahora tiene un poco más de sentido, ¿no? O sea, sabemos que es omega 0, que es la vista, P, que es el punto que estamos evaluando, bueno, estos dos, omega I, que es la luz, ¿sí? La posición de la luz, perdón, el vector de la luz, y N, que es la normal, ¿sí? ¿Cómo venimos? O sea, todo esto sería para ver cómo se ilumina el punto, ¿no? Sí, todo esto es físicamente cómo se ilumina el punto, ¿sí? Ahora ya vamos a agarrar y vamos a arruinar todo y resolver esta integral por métodos poco saludables y poco realistas, pero, pero sí, esto es para ver cómo se iluminaría en la vida real, por así decirlo. Bueno. Lo segundo que vemos en la integral es que esto está definido en un omega, ¿sí? No sé por qué los matemáticos tienen ganas de ponerle omega a todo, pero este vamos a llamarlo omega grande, que es un hemisferio, ¿sí? Un hemisferio es la mitad de un casquete, ¿sí? Entonces, toda esta integral está definida en un hemisferio, ¿sí? Hasta acá nada muy loco, es decir, que queremos sumar la luz que incide en nuestro hemisferio, ¿sí? Esta integral no tiene solución analítica, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es usar la suma de Riemann y calcular esto para suma de rayos que vienen. Por ejemplo, yo tengo 3 luces en mi escena, voy a hacer esto 3 veces y sumarlo y listo, porque acá tengo una... no veo acá tengo una luz, acá tengo otra luz, acá tengo otra luz. Bueno,
resuelvo esta integral 3 veces, lo sumo y listo, ¿sí? Así que como que ahora se achicó todo un poco. Lo que vamos a explicar ahora es este FR, ¿sí? FR lo que hace es escalar la luz. NW es este ángulo, ¿sí? O sea que, de nuevo, esto sigue apareciendo, nunca nos vamos a escapar del producto vectorial entre la normal y la luz, ¿sí? Bueno, entonces, este valor FR lo que va a hacer es definir algunas cosas de mi material. En realidad, lo interesante de esto es que podemos intercambiar nuestros distintos FR, pero no vamos a ver. Estos FR en realidad se llama Bidirectional Reflective Distribution Function. Esto es, bueno, la función de distribución bidireccional reflectiva, que de por sí no nos dice nada, pero es una función que nos va a decir, mira, así se comporta la luz difusa y así se comporta la luz especular, y listo. Parece un poco molesta al principio, pero lo que toma es lo siguiente. Nuestro vector de vista, nuestro vector de luz, la normal, y roughness, ¿sí? ¿Se acuerdan la rugosidad del material? Y lo que hace esto, bueno, lo que dice ahí es aproximar reflexión y refracción, ¿sí? Y bueno, tiene que tener en cuenta todo lo que tiene PBR, que es microfacetas y conservación de la energía. Hay un montón, les digo, hay un montón de BDRFs por ahí tiradas en un montón de lugares en internet. La más común es la Cook-Torrance, ¿sí? Vamos a usar un montón de nombres graciosos hoy, así que, bueno, no es tan gracioso. Pero la que vamos a usar hoy se llama Cook-Torrance, que es la suma de K por un coeficiente más otra parte, ¿sí? Y la primera parte, que es el KDE, que es la parte difusa, es albedo sobre pi. Y albedo ya lo vamos a ver, ¿sí? Esto se conoce como F lambertiana, ¿sí? Ya lo vamos, o sea, no nos aporta mucho valor cómo se llama o cómo funciona, pero hay que saber que está ahí y que es intercambiable, ¿sí? Mañana podemos decir, che, no me gusta esto, quiero buscar otra, y buscamos si hay otra, o creamos una nosotros si tenemos mucha cabeza y mucho tiempo, ¿sí? La otra parte, ¿sí? Es la componente especular, ¿sí? Que es en base a 3 funciones de f y g, ya lo vamos a ver. Pero, antes de seguir, vamos a notar dos cosas, ¿sí? Primero, que nuestra componente difusa ya no está escalada por n dot L. Eso es porque, si me deja Google Slides, porque por afuera ya lo estamos multiplicando todo esto por n.L, ¿sí? Y de hecho, adentro de nuestra función, acá también tenemos n.L dividiendo. Y eso es para que se cancelen los términos. De hecho, en el shader lo cancelo porque es optimizar, ¿sí? Pero bueno, ahora nos vamos a meter en qué significa DFG y después vamos a ser un poco más felices. D es la función de distribución normal, ¿sí? Lo que hace es decirnos, sí, esta D de acá, para que lo encuentre el mouse, lo que hace es decirnos qué tan alineadas están las microfacetas al vector H, que recuerden que es el vector especular que determina qué tan especular es una superficie cuando la luz rebota, bla, bla, bla. Lo que hace esto es decirme qué tan especular es un material en base a su vector de reflexión y en base a sus microfacetas, ¿sí? Obviamente usa el valor de roughness, ¿sí? Porque roughness nos dice qué tan alineadas están sus microfacetas, así que va a usar eso. F es la función de Fresnel, ¿sí? Así se pronuncia. Y Fresnel lo que dice es el radio de reflexión sobre el de refracción, ¿sí? Y G, me dejo de andar mouse, G es la función de geometría, ¿sí? Y esto nos dice qué tan sombreado va a estar un material según sus propias microfacetas, ¿sí? Ya lo vamos a ver, no le den mucha vuelta a esto. Primero vamos con la D, ¿sí? Esta es la D. La función de distribución normal, ¿sí? Fíjense. Un ejemplo es esta, que está acá, no hace falta que la entiendan a primera vista.
línea segunda. Y lo que va a hacer esta función es, para valores de alfa, que es mi roughness, n, que es la normal, y h, que es la coeficiente especular, perdón, que es el vector especular, simula esto. Y listo, no hay mucha vuelta. Lo que tiene que hacer es simular esto, ¿sí? Mientras más rugoso es el material, me tiene que devolver reflexiones más adecuadas a esa rugosidad, y mientras menos rugoso, tiene que darme reflexiones más limpias, ¿sí? Fresnel. O sea, esta la verdad lo que hace es esto, no me interesa indagar mucho por qué. Una posible es esta que está listada acá, que es la de Trowbridge, pero sepan que se puede intercambiar. Fresnel. Fresnel es un poco más importante para mí. En realidad las tres son importantes, pero bueno. Cuando vemos una superficie, lo que importa en su reflectividad, además de qué tan reflectivo es el material, es el ángulo de nuestra visión, ¿sí? De hecho, pueden ahora mirar una mesa y si la miran desde arriba, van a ver que no tiene tanta reflexión o la misma como si la miraran desde un ángulo más perpendicular, ¿sí? Y Fresnel toma una reflectividad base, ¿sí? Qué mal que uso el mouse. La vista y el vector h, ¿sí? De hecho, se ve así, ¿sí? F0 es la reflectividad base, es decir, cuando yo estoy mirando directamente al material, sin mirar los bordes ni nada, ¿qué tan reflectivo es? ¿Sí? Fíjense que este vector, perdón, que la magnitud de Fresnel, que vector ni vector es una magnitud, aumenta según qué tan en el borde estoy, ¿sí? Esto quiere decir que un material es más reflectivo cuando miramos su borde que cuando miramos su centro, ¿sí? Bueno, hay un montón de formas de calcularlo, ¿sí? La más común, que bueno, algunos ya la conocen, es n.b, ¿sí? Acá hay algo más o menos parecido, pero bueno, es difícil de calcular, así que usamos algunas como la Schlick, que parece algo de Rick and Morty, pero no lo es, y ya está. O sea, esto lo que nos dice es cuánto vale nuestro coeficiente especular y cuánto vale nuestro coeficiente difuso, ¿sí? Igual una consulta. Sí, ¿Eso tiene en cuenta también de dónde le pega la luz o...? sí, porque h, ¿dónde está esto? Porque h es el vector de la luz más la vista normalizado, ¿sí? Esto es, a ver si no me falla esto. Sí, me falló. Bueno, sí, es. Ah, está bien, o sea que lo tiene en cuenta. Sí, sí, lo tiene en cuenta, no importa, o sea, sí lo tiene en cuenta. O sea, obviamente tiene en cuenta dónde viene la luz, ¿sí? Y acá como muestra este gráfico, las reflexiones son un poco más importantes según el ángulo que vemos a esa superficie, ¿no? De nuevo, no es importante que ustedes entiendan qué es lo que pasa acá, ¿sí? No me importa por qué esto está elevado a las 5, no me importa, a mí me importa que entiendan cuál es la función de esto, ¿sí? De hecho, Fresnel se usa para un montón de cosas, no solo para la luz. Seguro habrán visto, o algún día van a ver algún shader de Fresnel que haga algo. Creo que hay algunos de campo de fuerza, ¿sí? O algún escudo hecho con Fresnel. Hay un montón, ¿sí? Pero lo importante de Fresnel es que nos dice, además de qué tan reflectiva es una función, perdón, un material según donde la veamos, nos dice cuál es mi coeficiente especular, ¿sí? O sea, el resultado de esto lo meto en KS y 1 menos KS, fíjense, es KD, ¿sí? Porque habíamos dicho que son mutuamente excluyentes. Entonces, lo que no reflejo, lo refracto, ¿sí? Lo cual no es tan así para metales, ya lo vamos a ver, pero lo que no reflejo, lo refracto porque son mutuamente excluyentes. Eso básicamente, ¿sí? Bueno, una forma... Bueno, acá está puesto, ¿sí? Fíjense que yo calculo mi Fresnel, bla, 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 y a mi KS le pongo el Fresnel y a mi KD, coeficiente difuso, le pongo 1 menos F, ¿sí? Acá está implementada esta función. Y esta es la reflectividad base, ¿sí?
Lo importante a notar acá es que la reflectividad base es 0,04 para todos los materiales, a menos que sea un metal, ¿sí? Y fíjense que acá hace el ERP entre el albedo y el metal. Ahora lo vamos a ver, eso no hay problema que lo entiendan ahora. Lo importante es que mi coeficiente KS lo saco de Fresnel y coeficiente KD lo saco con 1 menos Fresnel. Bueno, la última, que es la función de geometría, que es G, lo que hace es lo siguiente. Nuestros materiales tienen rugosidad, ¿sí? Entonces, cuando alguien está viendo ese material, lo que puede pasar es geometry abstraction. O sea, una parte de ese mismo material me genera sombras sobre el mismo material, ¿sí? Eso lo pueden ver en shadow mapping, pero acá lo hacemos a nivel de superficie microscópica, ¿no? Entonces, lo vemos y esta parte no la estamos viendo en sombra. No es que no es que está en sombra, sino que no la vemos, ¿sí? Porque una parte de la geometría obstruye a su propia geometría, ¿sí? Ahora viene la sombra, perdón. Y geometry shadowing es cuando la luz no puede incidir en algunas partes de la geometría porque la geometría está de tal forma que la luz no puede incidir ahí y se tapa a sí misma, ¿sí? Acá hay una sombra, por ejemplo. ¿Dónde tengo el balde? Sí. Acá abrimos. Bueno, no hagamos eso. Acá hay una sombra, créanme. Sí, se ve más o menos cómo funcionan los dos métodos, o sea, por qué pasan. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, y una forma de hacerlo es esta fórmula de acá, que lo que hace es simular una y simular la otra, y las multiplica, y todos felices. Esta es, de nuevo, una fórmula que es intercambiable, ¿sí? Y este es el efecto visual que quiero que vean qué es lo que pasa, ¿sí? Eh, Fíjense, cuando R es roughness, ¿sí? De hecho, no sé si está puesto. No. Bueno, cuando la rugosidad es 0, fíjense que no hay estos valores, y cuando la rugosidad es 1, fíjense que todo está como más difuminado, sombreado, ¿sí? Y esto tiene que ver con la rugosidad del material siempre. Bueno, conclusión falsa, ¿sí? Porque la clase sigue, pero conclusión para esta parte, ¿sí? Ya podemos implementar nuestro Y de PBR, básicamente. Lo que hacemos es integrar, ¿sí? Y en vez de integrar, lo que hacemos es sumar nuestras fuentes de luz, ¿sí? En el caso del primer ejemplo de PBR que está en TGC, tenemos 4 fuentes de luz, entonces 4 veces en un shader, ¿sí? En cada material, ¿sí? En cada mesh, corremos esto, que es sumar el KD, que lo calculamos con el Fresnel, por C, que es un valor de albedo, que es algo del material, ya lo vamos a ver, sobre pi más DFG, que son las 3 funciones que ya vimos, y eso lo multiplicamos por LI y n dot WI, que es el vector de la luz, ¿sí? Ahora, LI, ¿qué es? LI lo que es el flujo radiante de la luz, ¿sí? Yo tengo una luz en mi aplicación gráfica que es un vector de 3 posiciones, RGB, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando dijimos antes que íbamos a usar watts en RGB? Bueno, ahí está. Eh, Agarro las componentes lumínicas que quiero para mi luz, lo explicito y bueno, lo multiplico por 1 sobre la distancia al cuadrado, ¿sí? Esto lo habíamos hablado en la otra clase. 1 sobre distancia al cuadrado es la luz del inverso al cuadrado de... La ley del inverso al cuadrado de la luz, ¿sí? Y esta es la versión real, ¿sí? Nosotros en el examples no usamos la versión real, creo que no puedo tachar el 2, pero no usamos el 2, ¿sí? Da mejores resultados para ese caso, pero bueno, no es real, ¿sí? Lo real es esta, así funciona la luz, ¿sí? Se atenúa por 1 sobre la distancia de esa luz al cuadrado. Y bueno, hasta acá, esto es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra entrada para estos shaders? ¿Sí? Para este shader es uno solo. La entrada para este shader son texturas, ¿sí? Tenemos un material que tiene texturas. La primera textura se llama albedo, ¿sí? Que es la que figura... Perdón,
acá, este es albedo, ¿sí? Y albedo nos dice el color base de un material, ¿sí? Por ejemplo, en este caso es un metal un poco oxidado, entonces mi color base es este. O la reflectividad base si ese material es metálico, ¿sí? Ya lo vamos a ver. La siguiente textura que vemos es el normal map, ¿sí? No recuerdo si lo vimos, de hecho creo que no, pero voy a dibujarlo de la mejor manera posible, para mí al menos. Tenemos un triángulo, ¿sí? Y recuerden que ese triángulo en cada uno de sus vértices tiene que definir una normal, ¿no? Bueno, ¿cómo también dibujar eso? Ahora, cada uno de estos fragmentos en el medio, ¿sí? Por ejemplo, este va a tener una interpolación entre estas tres normales, ¿sí? Ahora, no queremos eso. Con el normal map, lo que queremos hacer es que cada píxel tenga su valor de normal. Entonces, por ejemplo, la normal de este píxel puede ir para allá. Y la normal de este píxel puede ir para allá. Y la normal de este píxel puede ir para allá. ¿Y para qué quiero eso? Bueno, porque de esta manera podemos simular geometría, ¿sí? Estamos dando normal a cada píxel, ¿sí? Roughness, que es lo que vimos durante toda la clase, que es la rugosidad del material, ¿sí? Esto nos dice qué tan alineadas están sus microfacetas. Es decir, si esto es 0, ¿sí? Es totalmente liso, está totalmente pulido este material. Si esto es 1, el material está totalmente rugoso, ¿sí? Y bueno, valores en el medio, ¿sí? Y el último, que yo les había dicho que el metal y la rugosidad eran importantes, es el mapa metálico o metalness. Y esto nos dice por píxel, ¿sí? Si el material es metálico o no, ¿sí? Si es 1, es metálico. Si es 0, no es nada metálico. Y si está en el medio, bueno, está en el medio. Ahora, lo importante es que si es metálico, ¿sí? O sea, esto es 1, esto nos dice qué tan reflectivo es, ¿sí? Si no lo ven esto a primera instancia, no hay problema. Pero bueno, sepan que la albedo tiene dos propósitos, ¿sí? Decirnos el color base y qué tan reflectivo es si es un metal. Porque recuerden que el metal no tiene difuso, ¿sí? Entonces, esta parte no me sirve si es metal. Bueno, ténganlo en mente. Y bueno, hay algunas texturas más, ¿sí? Las principales son estas cuatro. Hay algunas texturas más como Ambient Occlusion, que nunca lo mencionamos en toda la clase, pero es muy pesado. Pero para este caso lo que hace es darnos sombra, ¿sí? Una sombrita extra al material, ¿sí? Bueno, hay otras texturas más, pero el beneficio de esto es que un diseñador puede hacer las texturas, ¿sí? Y se abstrae de la implementación de PBR. Entonces, si yo sé que hago una textura de albedo, normal, metallic, roughness y ambient occlusion, ¿por qué no? Sé que se va a ver bien en todos los engines de PBR, ¿sí? Hasta acá estamos con esta primera parte y ahora voy a mostrar un ejemplo, ¿sí? Pero ¿alguna pregunta con esto? ¿Esto habría que hacerlo por cada luz que le pega, no? Mira, la integral sí. O sea, las texturas son una, y es del material, ¿sí? Pero la integral hay que resolverla por cada luz que le pega al material, ¿sí? O sea, por cada fuente lumínica que habría en el ambiente. Exacto, sí, sí. Ah, ok. ¿Alguna otra pregunta? Lo que sea, ¿eh? Y esto en teoría te da como la re alta calidad, ¿no? Sí, da cosas muy lindas. De hecho, lo vamos a ver ahora. No sé si se ve ahí. Sí, sí. Ok. Bueno, este es el ejemplo de PBR Basic Example que está en Examples. Eh, este es metal oxidado, que es justo el caso de estudio que estamos viendo nosotros. No puedo zoomear,
No sé por qué. Bueno, ahí sumí un poco. Fíjense que se ve bastante bien. No quiero ser hincha con eso, pero tiene como Sí, resultados muy real. medianamente plausibles, sí, un poco mejor que Fong, al menos. Y acá tenemos algunos materiales, ¿sí? No todos se van a ver bien, por algo que ya voy a explicar. Primero vamos a elegir los que se ven bien. Por ejemplo, esto que es mármol, ¿sí? Fíjense que tenemos 4 fuentes lumínicas y tenemos mármol y se ve bastante bien. Fíjense los detalles en las luces, eso tiene que ver con el normal map. Pero bueno, y por ejemplo, todos estos son más o menos. Voy a volver al metal, ¿sí? Fíjense que la luz que refleja el metal no la refleja en el óxido, ¿sí? Porque el óxido, en su píxel de textura, tiene metalness, perdón, tiene roughness muy grande. Entonces, la roughness no refleja también, ¿sí? Sino que la absorbe, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos como escribir un material por textura, ¿sí? Perdón, un material por píxel. Yo puedo tener una textura de 1024 por 1024, pero en este caso, por ejemplo, algunos píxeles de esa textura representan otro material, como esto que es el óxido, ¿no? El óxido no tiene las mismas propiedades que el metal así, aunque está un poco oxidado igual el metal. No tiene las mismas propiedades, fíjense cómo refleja la luz. Entonces podemos escribir materiales que cambien por píxel de textura, y eso es muy interesante. Vamos al código. Voy a frenar esto porque me va a comer la máquina. Fíjense, lo que hacemos acá es muy simple. Acá estamos tomando los 4 valores de textura, ¿sí? Albedo, que es un color, metallic, roughness, bueno, ambient occlusion y normal, ¿sí? Y calculamos la reflectividad base, ¿sí? Si es albedo, o perdón, si es metálico tiene una reflectividad y si no es metálico tiene otra, ¿sí? Y fíjense, de 1 a 4, esto es un for, ¿sí? La integral la resolvimos con un for. Calculamos. Podemos decir que hasta acá es lo que ya tenemos en la materia. La distancia de la luz, la atenuación de la luz, ¿sí? Fíjense que acá no usé distancia por el cuadrado, sino distancia. La multiplicación, ¿sí? Y acá está NDF, GIF, o sea, DGF, que son las 3 funciones locas que habían. Las calculo. Y lo que hago acá es tomar el Fresnel, que esto lo habíamos mostrado, y KD es 1 menos el Fresnel. Acá lo que hacemos es escalar la componente difusa por lo metálico. ¿Qué quiere decir esto? Que si el metal es, o sea, que si el material es muy metálico, o sea, 1, no tiene componente difusa. Si el metal es 0 metálico, o sea, no es nada metálico, tiene componente difusa. Y sin escalar. Y si está en el medio, bueno, tiene la mitad, ¿sí? Y todo esto lo sumo a L, que es la radiancia, ¿sí? Esto que está acá, KD por 2N2TL por albedo sobre pi, más especular, es lo mismo que tenemos en la integral acá, ¿sí? Es literal lo mismo que tenemos acá. Entonces lo que estoy haciendo es resolver la integral 4 veces, operar por cada componente 4 veces, lo sumo, ¿sí? Fíjense que acá le aplico la parte de HDR, ¿sí? Porque esta radiancia puede superar a 1, y listo, ¿sí? De nuevo, es cada componente que decía la integral, está copiada y pegada acá, la sumamos toda y se la ponemos al color. Y después, bueno, le hacemos el tone mapping. ¿Cómo venimos hasta acá? Igual para usar estas texturas, que serían texturas especiales, ¿no? Muy bien. Son texturas que se encuentran en todos lados y te diría hasta gratis, ¿sí? Yo las que encontré están gratis, lo cual es un golazo. Obviamente no tiene la calidad productiva que vos querés si vas a hacer una aplicación gráfica. O quizás sí, depende de lo que quieras hacer, ¿no? Si querés una aplicación gráfica con texturas en 8K y súper específicas para lo que querés, bueno, quizás o te das que pagar o
sacar fotos. Pero si vos querés algo un poco más tranquilo, hay un montón de bancos de texturas por ahí, ¿sí? De hecho, abran ahora, vayan a la carpeta de media, texturas, en PBR, y adentro están, hay creo que 6 materiales, ¿sí? De nuevo, crear estas texturas las crea un diseñador, nosotros no nos encargamos de crear estas texturas, pero lo bueno es que los diseñadores pueden crearlas y nosotros podemos cargarlas en cualquier engine de PBR y se va a ver bien, ¿sí? ¿Qué tiene algún formato especial o...? Es una muy buena pregunta. Yo te diría al principio no, ¿sí? No tiene ningún formato especial, son PNGs así de la nada. Lo que sí es que, bueno, por ejemplo, el albedo es un RGB, ¿sí? El metallic está en blanco y negro porque nos importa solo, es un escalar metallic, ¿sí? Roughness también está en blanco y negro porque es un escalar, ¿sí? Entonces, las que son escalares, blanco y negro. Las que son con color, RGB, ¿sí? Eh, Hay algunas otras manganetas que tuve que hacer acá para obtener el valor de esta textura, pero de nuevo, como diría Javi, requieren una materia más. Así que por ahora asumamos que si son texturas RGB normales, las podemos usar así como vienen, no hay ningún problema con eso, ¿sí? O sea, el color se lo daría el color de la luz. Es que el color del material está dado por muchas cosas, ¿sí? Si es un material difuso, es decir, que no es tan metálico, el color se lo da albedo. Si es un material más metálico, bueno, albedo le va a dar el color, pero le da el color de la reflexión, ¿sí? Buenísimo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Lo que sea, ¿eh? Esto está en examples, pueden correrlo, que sus placas de video sufran, pueden cambiar los valores, pueden hacer lo que quieran, pueden ponerle ustedes materiales y probar qué pasa. Ahora esto consume más recursos, ¿no? Y es un cálculo heavy, ¿sí? O sea, no es Fong, tampoco te come todo la placa de video, pero estamos iterando de 1 a 4. Esto es por píxel, ¿eh? Esto es un pixel shader, ¿sí? Estamos corriendo todo esto por pixel shader, haciendo estos cálculos por pixel shader y, bueno, consume un poco. Pero hoy en día los engines lo corren, o sea, ¿cuántos juegos hay hoy en día que usan PBR y usan cosas más complejas que esto? Bueno, un montón. Sí, se puede correr, quizás haya algunas optimizaciones, ¿no? Pero se puede. Buenísimo. Bueno, ¿alguna otra pregunta con esto? Porque voy a avanzar a una parte un poco más. Y si lo mezclas con lo que vimos en la clase pasada del... No me acuerdo cómo se llamaba, el frame shader, de mezclar varias capas, ¿eso te ¿Varias capas consume? de O qué? sea, ¿viste cuando quería formar un nuevo shader mezclando las anteriores? Que ibas como haciendo diferentes renders. Ah, estás hablando de usar frame buffers, o sea, dibujarlo en una Claro, exacto. textura. Y mira, no, porque pensémoslo así, vamos a dibujarlo un poco mejor. Vos tenés la esfera que vimos recién, ¿sí? Y la esfera la dibujás, ¿sí? Le pones todo ese shader muy grande y robusto que vimos, que hace tal cosa, que muestra la luz así, muestra la luz así, muestra la luz lo que sea. Y eso lo dibujás en una textura, ¿sí? Que es un frame buffer, ¿sí? Ahí lo tenés en una textura. De hecho, qué malo que estoy dibujando, pero esto debería hacerlo Lean, que dibuja bien. Ponele. Ah, dibuja muy bien. Esto lo tenés en una textura, ¿sí? Ahora, correr esto en un postprocesado, ¿sí? Que puede ser un full screen quad, no te va a consumir, porque vos esto ya lo tenés en forma de textura, no tenés que calcularlo de nuevo. Entonces, esta esfera que la tenés ahí, no te va a consumir correrla de nuevo, dibujarla de nuevo, perdón, siempre que dibujes esta textura, ¿sí? Si vos dibujás de nuevo la esfera, ¿sí? O le dibujás n veces la esfera, bueno, ahí sí, va a ser heavy. Pero si vos la dibujás a textura y después dibujás esa textura, no, es una textura normal. No estás calculando nada más, ¿sí? Ah, buenísimo. Bueno,
Ahora viene la posta, sí. Ahora es donde las cosas empiezan a tener un poco más de sentido. IBL, o Image Based Lighting, es un conjunto de técnicas que extienden PBR, es decirlo, y lo que hace, o el intento, es tomar la iluminación de la escena, ¿sí? No es solo reflejar la escena como un espejo, como vimos en Environment Mapping, ¿sí? ¿Se acuerdan que peor color? ¿Se acuerdan que vamos para arriba y dibujamos? Vamos con la cámara para la derecha y dibujamos. Vamos con la cámara para la izquierda y dibujamos, ¿sí? Así se hacía en Environment Mapping, ¿sí? Y se guardaba todo eso en una textura cúbica. Lo que queremos ahora es, en vez de guardar la escena como se vería, queremos guardar la iluminación de esa escena, ¿sí? Para poder usarla en, por ejemplo, acá, ¿sí? Para eso, hacerlo en tiempo real es prácticamente, bueno, no sé si imposible, pero es muy duro, ¿sí? Calcular la iluminación de la escena en tiempo real. Entonces lo que vamos a hacer es precalcular algunas cosas. ¿Qué quiere decir precalcular? Que agarramos nuestra escena, la dibujamos, hacemos algunos cálculos, los guardamos en texturas y después cuando tenemos que correr nuestra aplicación gráfica, levantamos esas texturas que ya fueron calculadas y procesadas, ¿sí? Eso se hace mucho para un montón de cosas en gráficos, ¿sí? Eh, nada, vamos a precalcular algunas cosas. En particular lo que vamos a precalcular es una componente especular de la escena, que es la irradiancia, una componente difusa, perdón, la componente difusa es la irradiancia, la reflexión de la escena y la BDRF que hemos visto antes, que es la función esa loca, también la vamos a precalcular, ¿sí? Esta parte es un poco más heavy, así que no pretendo que se enrosquen mucho con esto, eh, pero sepan que lo que vamos a hacer es tomar información de la escena para calcular la luz, ¿sí? Primero que vamos a hacer es separar la ecuación, ¿sí? Como queremos precalcular las dos partes por separado, nos conviene separarlas, ¿sí? Y además podemos sacar esto fuera de la integral. Porque es constante, ¿no? Entonces, para nuestro mapa de irradiancia, que así se llama, que es la parte difusa de la escena, vamos a estar resolviendo esto. No, resolviendo no, vamos a estar aproximando eso, precalculándolo, ¿sí? Bueno, para eso lo que hacemos es así. Imagínense como si ustedes sacudieran la cabeza para los costados, ¿sí? Esto es algo totalmente que escapa a la teoría. Imagínense que ustedes ven una imagen, pero en vez de verla directamente, sacuden la cabeza hacia los costados y eso, el resultado de eso es lo que ven, ¿sí? Es más o menos lo que estamos aplicando acá, ¿sí? Para aplicar una especie de blur a esto, que no es un blur, está mal decir blur porque no es un blur, lo que hacemos es resolver una integral de volumen esférica, ¿sí? Y según qué tan en el medio de la esfera estemos, ¿sí? Movemos más la cabeza o movemos menos la cabeza, ¿sí? De hecho, pueden verlo acá. Bueno, es la forma más académica de explicarlo, pero me parece que por lo complejo que es, está bien. Básicamente, tomamos la textura cúbica y le aplicamos con una especie de convolución, con una especie de blur, que se basa en rotar un poco nuestra dirección hacia los costados, ¿sí? Acá no hay mucha magia. Así que vamos al mapa de irradiancia. Ahora, para usar la información especular de la escena, podemos hacer lo mismo para la parte especular, pero hay un tema, ¿sí? Que es que esto depende de omega cero. ¿Dónde está omega cero? Acá. Omega cero es la vista, ¿sí? O sea, desde dónde estoy viendo. Y no podemos calcular esto para cada combinación, perdón, precalcular, para cada combinación de vista y luz, ¿sí? Cuando nosotros precalculamos algo, no sabemos dónde va a estar la cámara viendo, no tenemos ni idea. En ejecución sí, en ejecución sabemos dónde está la cámara porque estamos usándolo para graficar, ¿no? Obviamente. Pero precalculando esto, no podemos saber dónde está la cámara.
Bueno, Epic Games, ¿sí? La gente que está atrás de el Fortnite y Unreal Engine, aproximó una solución para llegar a esto, ¿sí? Cabe aclarar que la gente pionera para esto fue Disney y Epic Games. Disney obviamente para la parte quizá no tan real time y Epic Games para pasar a la parte real time, ¿sí? Bueno, lo que hacemos acá de nuevo es separar nuestra parte que queremos precalcular y otra parte que queremos calcular que es nuestra BDRF, ¿sí? Esta parte es la parte especular que queremos calcular. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Un poco más de manganetas. Agarramos nuestro QMap de la escena que capturamos y le aplicamos un filtro y le aplicamos mip mapping, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que a nuestra escena, si están, vamos a agarrar básicamente el QMap original y lo dejamos así como está, un poco más escalado hacia abajo, ¿sí? Un poco con menos resolución. Y vamos a ir escalando hacia abajo con mi mapping, ¿sí? Pero a mano. Y según el valor de roughness que tengamos después, vamos a usar uno o el otro, ¿sí? Por ejemplo, si mi superficie está totalmente pulida, yo quiero que mi escena reflejada se vea así. Si mi superficie no está nada pulida, yo quiero que mi superficie se vea así. Obviamente esto es escalado, ¿no? Pero la idea de usarlo así chiquito es que nos ahorramos un poco de convolución, ¿sí? Bueno, esto está en 5 niveles. En el ejemplo también usa 5 niveles, pero podemos usar más si quisiéramos, ¿no? Por ejemplo, algún juego de autos podría usar más niveles porque los juegos de autos tienen mucha reflectividad y quizá quieren valores distintos para cada material, por ejemplo, qué sé yo. Son ejemplos. Y para convolucionar esto vamos a usar nuestra D, ¿sí? Nuestra función D. Bueno, como habíamos dicho, no se puede precalcular esto para cada valor de N y para cada valor de V, ¿sí? Nosotros no podemos saber dónde va a estar la cámara en tiempo de precálculo. Entonces, para calcular esto necesitamos una vista y una normal. ¿Sí? Ahora, la vista y la normal, Epic Games impulsó que se asumiera, ¿sí? Que estas dos son iguales. Y eso, bueno, tiene sus costos, ¿no? ¿Por qué? A la izquierda pasa cuando los tres vectores son iguales, ¿sí? Y a la derecha pasa cuando los vectores no son iguales. En la vida real, las reflexiones se comportan con la derecha, ¿sí? Cuando nosotros vemos algo reflejado, lo vemos un poco escalado o difuminado hacia el lado donde lo vemos reflejado. Pero bueno, por un tema de performance, se optó por esta solución, ¿sí? Bueno, y ahora viene otra parte que es wow. Los rayos especulares lo que hacen cuando rebotan con una superficie, según la rugosidad de esta superficie, generan distintos lóbulos especulares, ¿sí? Los lóbulos especulares son lóbulos, ¿sí? Que se ensanchan según la rugosidad de esta superficie, ¿sí? Si no es nada rugosa, es totalmente lisa, va a ser un vector solo que el que refleja. Si la superficie es un poco rugosa, va a ser n vectores que estén dentro de este lóbulo, ¿sí? Y bueno, si es totalmente caótica, los vectores también van a ser caóticos, ¿sí? Bueno, y ahora viene el postprocesado del CubeMap, que es un poco complejo. Lo que hacemos es correr un shader que precalcule esto para distintos valores de lóbulo, ¿sí? Lóbulo más grande y más difuminado. Lóbulo mucho más grande, todo está mucho más difuminado, ¿sí? Y bueno, esto depende de la alineación de los vectores, que si es más caótica, todo tiene que verse más difuminado. Esto se llama importance sampling, ¿sí? Ahora, esto, que debería ser una integración en el lóbulo, bla, 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 lo que vamos a usar es un método que se llama Monte Carlo, ¿sí?
Y bueno, el método de Monte Carlo dice así, por ahora nos olvidamos de PBR, no piensen más en PBR. Supongamos que queremos conocer el radio de muchos círculos, ¿sí? El radio promedio. Ahora, ¿qué podemos hacer? Primero que nada, podemos medir el radio de estos círculos y después lo promediamos y tenemos el resultado exacto, ¿sí? Como un censo, ¿no? Igual, como cualquier censo, esto llevaría mucho tiempo, ¿sí? Por otro lado, lo que podemos hacer es tomar una cantidad más chica de círculos, de manera completamente random, y medir su radio y su promedio, ¿sí? Perdón, medir su radio y promediarlo, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Estamos en la solución exacta? No, pero mientras aumentemos n, ¿sí? Mientras tomemos más circulitos, más cerca vamos a estar de la solución actual, ¿sí? Esto se llama la ley de los grandes números, ¿sí? Bueno, ahora viene la parte que a mí no me parece tan importante mencionar, no vamos a ver Monte Carlo 100%, pero el método de integración de Monte Carlo se usa para aproximar el área bajo una curva, ¿sí? Tomamos n valores aleatorios, los dividimos por su probabilidad de ocurrencia y dividimos la sumatoria por n. Y así estimamos el resultado. Y en este caso nuestras probabilidades son uniformes, ¿sí? O sea, yo tengo la misma probabilidad de tener uno grande que de tener uno chiquito, ¿sí? Pero puede no ser así. Pero bueno, no importa. Lo importante es que, como nuestras muestras en este caso son imparciales, es decir, que yo agarré un conjunto random y voy a ir aumentando la cantidad, siempre voy a llegar al resultado exacto, ¿sí? Ahora, hay otros estimadores de Monte Carlo, ¿sí? Que no son imparciales, es decir, que yo como sé que me va a llevar más rápido la solución, voy a tomar un conjunto que yo sé que más o menos está cerca del promedio y lo promedio y veo el radio. Al revés, veo el radio y lo promedio, ¿sí? Esto lo que hace es que me va a llevar más rápido el resultado actual, pero nunca voy a llegar al resultado exacto, ¿sí? Me voy a acercar al resultado actual más rápido que si lo hiciera random, pero nunca voy a llegar al resultado exacto. Y esto es exactamente lo que queremos en gráficos, ¿sí? Es converger a un valor de manera rápida. No nos importa la precisión, ¿sí? Bueno, sepan que el cálculo del lóbulo anterior, no me voy a meter en la matemática, pero se hace con un método de Monte Carlo no imparcial. Es decir, que sabemos que vamos a tener un valor, así que apuntamos hacia eso, ¿sí? ¿Cómo venimos? Igual puede ser que pifie o siempre está más o menos en un valor. Es que no nos importa si pifia tanto, o sea, si pifia totalmente, está descartado ese método, no es tan válido. Pero lo que queremos es un método de integración que se acerque al resultado, no lo toque, pues no lo va a tocar nunca por esta falta de imparcialidad, pero que se acerque rápido, ¿sí? Y esto es lo que queremos en gráficos. Siempre recalcamos que no nos importa la precisión, ¿sí? De hecho, perdemos precisión en un montón de lados, en todo el pipeline, en un montón de lugares de nuestro código, pero nos importan los resultados fáciles y que se vean bien, ¿sí? Buenísimo. Cuando decís que pifie, en realidad no. Es que no te va a dar nunca el resultado exacto, pero van a converger a algo que se parece mucho, ¿sí? Cuando vean superior van a ver métodos y lo que es la convergencia. La idea es que si el resultado es 15, esto te va a dar 14,8, 15,2, ¿sí? Entonces, como decía Ronan, no va a dar exacto, pero no nos importa porque está suficientemente cerca para que el resultado sea más o menos lo mismo. Sí, no es que si el valor es 15, esto no te va a dar 32. ¿Sí? Entonces, por eso se usa este método y no cualquier otra aproximación. O sea, como que te garantiza ya un valor que te sirve. Exacto. Buenísimo. Bueno, siguiendo la tercera parte que queríamos precalcular, ¿sí? Ya tenemos el mapa de irradiancia difusa y la parte especular. Nos falta
una parte que es la BDRF precalculada, ¿sí? Recuerden la funcioncita esa loca. Para calcularlas usamos algunas manganetas matemáticas y llegamos a la conclusión de que podemos precalcularla como una escala a nuestro F0, si respectiva base, y una suma, ¿sí? Piensen en una recta que tiene, por ejemplo, 3x más 5, este sería el 3, y este sería el 5, ¿sí? Y bueno, también usamos el método de Monte Carlo para generar esto. No voy a entrar en mucho detalle acá porque esta parte no es fácil de ver y entender, pero lo que hacemos es calcular nuestra BDRF de nuevo para distintos valores de n.b, que es n. la vista, y rugosidad, ¿sí? Y eso me da esta textura, que es roja y verde, porque en el X tengo la escala y en el Y, que es el verde, tengo la suma, ¿sí? Acá, de nuevo, esta parte no es fácil de ver a primera vista, no hace falta que lo entiendan al 100%, solo sepan que estamos precalculando la BDRF. Bueno, ahora sí conclusión. Vamos a resolver el integral dos veces, ¿sí? Una para las luces, ¿sí? Es decir, sumamos cuatro veces la BRF más la coeficiente difusa más la radiancia más el dot product, ¿sí? Cuatro veces porque tenemos cuatro luces en este caso. Otra para ambiente, ¿sí? En la que lo que hacemos es sumamos la irradiancia difusa, que es el mapa de irradiancia que habíamos resuelto girando la cabeza, si se acuerdan. El mapa especular, que lo habíamos resuelto con tomar como valores de roughness distintos, ¿sí? Y blurear, por así decirlo, la imagen según valores de roughness distintos. Y la BDRF, ¿sí? Y sumando estos dos resultados, bueno, queda bastante bien para mí. Esto integra un motor de PBR, ¿sí? Es una componente para las luces, otra para el ambiente y el resultado. Y todo se resuelve con la misma integral, solo que esto se hace precalculado y esto se hace en tiempo real, ¿sí? Bueno, antes de ver los ejemplos, memes y alguna pregunta. O sea, básicamente para tener buenos gráficos es casi todo iluminación, ¿no? ¿Qué pregunta? Mira, como lo Sí. dice el meme, hay como 4 o 5 pasos para iluminación. Primero está la textura básica, bueno, de iluminación. Blink-Fong es la primera aproximación. PBR ya es mucho más heavy. Y después vendría lo que sería Ray Tracing. Pero si vos no estás en ninguno de esos modelos, o estás en el medio de alguno de los dos, no es que vas a tener mejores o peores gráficos, ¿sí? Solo que vas a tener gráficos más realistas, quizás. Y todo depende de la estética y las decisiones de diseño de tu aplicación gráfica. Si estás haciendo quizás un juego que quiere ser totalmente realista y vas a tener que hacer PBR con Ray Tracing, quizás. O quizás no. Y si querés hacer un juego que quizás sea más toon, puedes ir por el flat shading o el cel shading, quizás. Pero todo depende del realismo y lo que quieras darle a tu escena, ¿no? Como que está ahí la vara. Vos podés darle PBR o quizás no, ¿viste? El Zelda este que salió hace ya un tiempo que también tenía flat shading. Seguramente no tenía PBR. O sea, un motor de PBR lo hubiese matado al juego. Todo depende de la solución que quieras, ¿sí? PBR es lo más realista que damos en la materia, o que da resultados más plausibles, pero todo puede ir para cualquier dirección, ¿sí? Claro, depende del ambiente del juego. Sí, sí, depende del ambiente, depende de las decisiones del equipo de arte también, ¿no? Eh, bueno, un meme más, ¿por qué no? Bueno, ahora sí voy a presentar el ejemplo.
Bueno, sí, Ahí, Ronan, compartí en el chat un link a la librería de Kixel, muy bueno. que es PBR con un poquito más de punch. Nada, para el que quiera chusmear de qué se trata, nada, está relacionado con lo que vieron hoy. Bueno, gracias, Jan. Vamos a ver ahora en PBR la parte de IBL, pero que funcione mi placa no se derrita. Denle un cachito, sí, tienen que darle un cachito porque lo que está haciendo esto es precalculando las cosas en el primer render, ¿sí? Lo cual está mal. Deberían hacerlo en otro momento, como precalcularlo antes y después cargar esas texturas. Pero no, yo lo estoy haciendo en el pre-render, o sea, en el render, sí, en la primera vuelta de render. Eh, en algunos motores, sí, ustedes tienen algún botón que lo que hace es calcular la luz de la escena y lo que hace es básicamente eso, ¿sí? Calcula la luz de la escena y genera todos los mapas. Acá lo generé el primero, también lo hice para que sea variable, ¿sí? O sea, si mañana muevo esta caja para acá, se va a reflejar en los mapas y en las texturas, ¿sí? Pero fíjense, creo que el oro es el más lindo. Ahora sí el oro se ve bien, el otro se ve nefasto. Eh, Se ve un poco las cajas ahí y bueno, el cielo y bla, 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 todo depende de las normales, pero algún material quizás un poco más rugoso como este tiene reflexiones más difuminadas. Fíjese que el cielo está y están las cajas también, si achican un poco la vista, pero se ve mucho más difuminado, ¿sí? Y materiales que tienen las cosas en el medio, como esta superficie, ¿sí? Y bueno, así hay distintas combinaciones de materiales, ¿sí? Y la idea es que todas se vean físicamente correctas, ¿sí? ¿Alguna pregunta con esto? ¿Y esto es solo para superficies esféricas o...? No, 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 esto lo puedes aplicar a todo lo que vos quieras, ¿sí? Acá lo hice con superficies esféricas, primero porque es ligero, segundo porque hacer... El tema de las superficies esféricas es el siguiente, yo puedo poner una esfera en TGC y ponerle la textura y yo sé que va a estar todo bien, pero si yo agarro un mesh, ¿sí? Y le pongo la textura, yo tengo que ver que las coordenadas de textura se condigan con el mesh en sí, ¿sí? Por ejemplo, yo no puedo agarrar TGCcito y ponerle el mármol, por ejemplo, porque sé que, qué sé yo, va a quedar medio raro. Además debería tener materiales distintos para el visor, para las piernas, etcétera, ¿sí? Si mi calendario me lo permite, no prometo nada, pero podría subir algún ejemplo de TGCcito con PBR y algún material tipo un metal un poco más pulido, ¿sí? Pero sepa que esto aplica para todos los materiales. O sea, esta caja puedo ponerle propiedades de PBR, le pongo las 4 texturas, si tienen las buscan en internet, se las pegan y funciona, ¿sí? No hay... Esto es independiente del mesh, ¿sí? O sea, sí habría que saber qué material es para buscarle las constantes. Sí, para buscar las texturas, ¿sí? Vos buscas las texturas y se las aplicás. El tema, además de eso, es que tenés que ver la geometría de tu modelo y cómo tiene mapeadas las coordenadas V, ¿sí? En las esferas generalmente funciona bien, porque las coordenadas V funcionan bien en las esferas, pero en otro modelo no, ¿sí? Porque el otro modelo tiene una configuración de textura distinta. Buenísimo. Bueno, vamos a ver una cosa más. Este es el shader de PBR con IBL, ¿sí? Voy a frenar esto porque va a morir mi máquina. Fíjense que de nuevo estoy obteniendo las 4 cosas. Esto es igual al otro shader que vimos antes, ¿sí? Fíjense, esto es lo mismo, ¿sí? De nuevo el DGF, el coeficiente especular, el Fresnel, bla, bla, bla. Hasta acá estamos igual, ¿sí? Y ahora viene la otra parte. Esto es lo que precalculamos, ¿sí? Lo que precalculamos lo obtenemos, ¿sí? De una forma parecida como teníamos nuestros environment maps y lo calculamos y lo aplicamos las operaciones que
tienen que haber, ¿no? Ahí ponemos un nuevo Fresnel, ¿sí? En base a este Fresnel calculamos cuánto KD tenemos y cuánto especular tenemos. Y eso nos dice cuánto mapear de cada textura y en qué level of details, ¿sí? Y bueno, lo último que hace es sumar lo que sacamos de la escena y lo que sacamos de las luces, ¿sí? Lo sumamos y lo mostramos. No hay más ciencia en esto. Parece fácil este shader, pero generar estas texturas, ¿sí? Las que son Cube Maps, no es nada fácil. Estuve mucho tiempo peleándome con eso. Además hay un montón de cosas que se omitieron porque para mí no vale la pena explicarlas, pero todo lo que está acá arriba es todo shader para generar esos mapas, ¿sí? Y fíjense que son bastantes. Pero bueno, fuera de eso, la parte de PBR sin nivel es más simple. Con IBL le agrega un plus muy grande para mí, pero bueno, tiene su costo de sentarse a laburar, ¿sí? ¿Alguna otra consulta con esto? Y ahí cuando haces el for, Sí. tenés que tener cuidado que se te pase la suma de 1, que es lo que habíamos visto al principio. No, no, porque acá lo que estoy haciendo en el for, dos cosas, ¿sí? Primero, en el otro quería que no se me pase la suma de 1 porque estaba iluminando cada píxel, ¿sí? En base, perdón, no está iluminando, está promediando los píxeles. Entonces, yo no quiero pasarme de 1 si los promedio, porque si me paso de 1 le doy más luz. Acá sí le estoy dando más luz. Le estoy agregando todo un valor L, ¿sí? La radiancia, y yo sumo la radiancia de todas mis luces, ¿sí? Yo quiero tener la radiancia sumada de todas mis luces. No quiero promediarlas o que valgan uno, lo que sea. La sumo toda, ¿sí? Como ese valor vale, no sé, ahora debe valer, no puede variar esto, pero debe valer mucho, ¿sí? Puede valer 120, porque depende del valor que le dé a mi luz. De hecho, vamos a ver acá los valores de la luz. Eh, bueno, algún día lo voy a encontrar. Acá está. Fíjense, los valores de esta luz valen 150, 60, 150, ¿sí? Este es RGB. Cuando acá lo sume, esto va a pasar uno por mucho, ¿sí? Y no quiero promediar el valor de las cuatro luces. Quiero que todas las luces tengan un modelo aditivo, es decir, que sumo la luz que me viene de cada fuente, ¿sí? Si tengo una luz de adelante que me pega rojo y otra que me pega amarillo, perdón, otra que me pega verde, quiero que quede amarillo ahí, ¿sí? No quiero promediar esas dos. No sé si se ve acá. Sí, sí. Ok, bueno, en este caso no promediamos, ¿sí? Como es la integral, ¿sí? La integral es la suma del área, bla, bla, bla. Acá lo que hacemos es sumar directamente, ¿sí? Buenísimo. Bueno, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta. Yo creo que van a reprobar esta entrega porque no se rieron con mis memes. Nada, mentira. Entreguen el TP, ¿sí? La entrega 2 es hoy. Tienen un par de horas todavía. Pero entreguen, hagan el tag y todo lo que tienen que hacer. Y bueno, cualquier cosa del TP pueden preguntar ahora o después, como quieran. No sé si Javi tenés alguna acotación. El tag era 2.0. ¿Sabes que no me acuerdo? René. Ahí dijo Lean que sí, era 2.0. Bueno, Es nada, el primer dígito de la entrega, el segundo dígito es si hay una reentrega, la cantidad de la reentrega. ahí está. Bueno, ahí lo dijo René, sí. Bueno, seguro se estaban preguntando de qué me sirve esto. Eh, Acá en gráficos, a partir de ahora, como que tienen muchos caminos para seguir. Eh, Un camino es ir y hacer su propio motor de gráficos y implementar PBR paso a paso. O si no, quizás pueden bajarse un motor que ya existe, pero ya entienden cómo funciona por atrás la parte de la iluminación física de ese motor, ¿sí? Más algunas manganetas que debe tener el motor. Pero ya entienden cómo funciona todo eso y qué texturas hay que darle para que la iluminación sea correcta, ¿sí? No sé si alguien tiene algún otro comentario, si no, damos por terminar la clase. Tengan buena semana, ¿sí? Una consulta.
Sí, La clase que viene creo que no había por finales, pero al final no sé si hay finales. ¿Hay clase o...? una excelente pregunta. Averiguamos y lo mandamos por el grupo. Sí. Dale, buenísimo. Ah, cierto, 26 de mayo. Sí, lo que dijo René, sí. Buenísimo. Bueno, tengan buena semana y entren en el TP. Dale, buenísimo. Un abrazo.